Imaginad el silencio. Solo viento, frío y una interminable cadena de montañas. Un lugar donde el mapa se disuelve en la nieve y el desierto marca el final del mundo conocido. Y aún así, hubo hombres que siguieron adelante. Los habitantes locales lo llamaban Chile, un nombre que los españoles adoptaron para designar aquellas tierras de frontera, un territorio salvaje de volcanes, desiertos y valles que parecían forjados por la mano de Dios. En el año 1535, Diego de Almagro, veterano de 1000 guerras, miró hacia el sur y creyó que allí le esperaba su destino. Llevaba consigo sangre, pólvora y una promesa: encontrar otro Perú. Cruzó desiertos donde los caballos morían. Cruzó cordilleras donde el frío mataba con más certeza que la espada. Y cuando por fin vio el valle de Copiapó, comprendió que había llegado al infierno más bello del mundo. Pero donde uno veía desolación, otro veía futuro. Pedro de Valdivia, soldado sin fortuna ni nombre, siguió los mismos caminos con una fe que no conocía la capitulación. Uno descubrió la tierra, el otro la fundó. Entre ambos nació una historia escrita con hambre, fuego y acero. La historia de cómo Castilla extendió su voz hasta el fin del mundo y allí encontró resistencia, sacrificio y gloria. Me llamo Diego de Almagro. Hoy os contaré mi historia en las tierras de Chile. Serví junto a Francisco Pizarro en la conquista del Perú y tomamos Cuzco en nombre del rey. Pero pronto surgieron diferencias, relacionadas con los límites de los gobiernos. El emperador Carlos, en Toledo, otorgó las capitulaciones que concedían a Pizarro Nueva Castilla y a mí el adelantazgo de Nueva Toledo, con mandato para descubrir y gobernar hacia el sur, pero sin frontera claramente definidas. Para evitar un conflicto mayor, decidí partir. A mediados del año 1535 reuní a mis hombres en Cuzco. Éramos alrededor de 500 españoles, veteranos de campañas a pie y a caballo, y miles de auxiliares andinos encargados de la carga y el servicio. Con nosotros viajaban clérigos, intérpretes y familias. Nuestra misión era descubrir tierras, abrir caminos y establecer la autoridad de Su Majestad allí donde aún no había llegado. Tomamos la ruta del Collasuyo y entramos en el altiplano del Collao. El terreno era frío y elevado, y cada paso resultaba pesado. Los pueblos a lo largo del camino nos observaban en silencio, mientras nosotros manteníamos una estricta disciplina durante la marcha. Mi objetivo era definir el alcance de Nueva Toledo y encontrar lugares adecuados para el asentamiento y el sustento. Sabía que el sur era incierto y carecía de mapas precisos. También sabía que, si no avanzaba, otros reclamarían esas tierras. Continuamos por Paria, Tupiza y Tarija, internándonos en regiones donde ningún europeo había puesto el pie antes. La altitud castigaba sin piedad. Muchos auxiliares murieron y los caballos exhaustos caían. El maíz era escaso. Las provisiones se redujeron a unas pocas raciones de carne seca y agua helada. La disciplina era lo único que nos mantenía en pie. Las noches eran tan frías que la armadura se cubría de escarcha y los hombres despertaban con las manos entumecidas. Cada día dejábamos atrás a un compañero, sin tiempo para ceremonias. Mis capitanes Rodrigo Orgóñez y Juan de Saavedra mantenían el orden. Orgóñez se encargaba del ritmo y del abastecimiento, mientras Saavedra avanzaba con pequeños grupos de exploración. Fue él quien descubrió el paso que nos permitió descender hacia tierras más bajas. El viaje duró meses. Cuando por fin dejamos atrás las cumbres, el mundo cambió de rostro. El hielo dio paso a un desierto interminable. La tierra era seca, sin sombra ni agua, y los hombres caminaban con el rostro cubierto para protegerse del sol. En el horizonte apareció una línea verde en medio de la arena. No sabíamos qué nos esperaba allí, pero todos comprendimos que el final de la travesía estaba cerca. Era el valle de Copiapó, la primera tierra habitable que pisamos tras meses de hielo y arena. Allí por fin descansamos. Los habitantes locales nos recibieron con desconfianza, pero sin hostilidad. Eran agricultores y pastores que trabajaban la tierra junto al río y vivían en pequeños asentamientos. Tomé posesión del lugar en nombre de Su Majestad el Emperador. Aquellas tierras pasaban a pertenecer a la corona. Tras recuperar fuerzas, continuamos hacia el sur. Cruzamos valles habitados por los diaguitas, un pueblo trabajador y disciplinado, que mostraba señales de la organización de la antigua civilización inca. En algunos lugares encontramos caminos y tambos del sistema del Tahuantinsuyo.
prueba de que el poder inca había alcanzado esas tierras mucho antes que nosotros. Después de semanas de marcha llegamos al valle de Concagua, donde establecí mi campamento principal. Desde allí envié pequeños destacamentos de reconocimiento. El capitán Juan de Saavedra avanzó aún más al sur hasta el valle del Mapocho. Regresó con noticias de un territorio fértil, ríos, abundancia de bosques y un clima templado. Fue él quien descubrió Valparaíso. Allí no había metales preciosos, solo tierras fértiles. La esperanza de encontrar un nuevo Perú se desvaneció. Finalmente tuve que regresar a Cuzco. Parecía que los problemas con Pizarro se habían agravado. En los primeros meses del año 1537 emprendimos el camino de regreso. Yo había sido el primer europeo en ver las tierras de Chile y consideraba que había cumplido con mi deber. Pero la paz no me aguardaba. Regresé a un Perú dividido. Los partidarios de Pizarro y mis hombres estaban en abierta guerra. Era una locura. Yo sostenía que Cuzco pertenecía al gobierno de Nueva Toledo, mientras que Pizarro lo consideraba su dominio. En nombre de Dios y de mi rey, en el año 1537, mis tropas ocuparon Cuzco para afirmar mi autoridad, aunque solo fuera por un breve tiempo. Francisco Pizarro envió a su hermano Hernando con refuerzos. Nos enfrentamos en la batalla de las Salinas. Perdí la batalla y fui arrestado. Me encerraron en la fortaleza de Sacsayhuamán. Me acusaron de rebelión y de usurpación del poder real. Sin embargo, yo había seguido las órdenes que me había dado mi rey. El 8 de julio de ese mismo año recibí los sacramentos y encomendé mi alma a Dios. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Fui ejecutado por garrote. Dicen que mi hijo juró vengarme. Años más tarde cumplió su juramento asesinando a Francisco Pizarro en Lima. Yo no conquisté Chile, yo lo descubrí. Y aunque la historia a menudo recuerde a otros, mi huella fue la primera. España había llegado al fin del mundo, y allí, en el borde de lo conocido, dejé mi vida y mi nombre. Me llamo Pedro de Valdivia. No os contaré cómo crucé las tierras de Chile. En el camino de Almagro no vi derrota, vi promesa. Él abrió el camino, mi tarea era convertirlo en raíces. Yo no tenía riqueza ni blasón. Era un soldado de Extremadura, curtido en las campañas italianas y llamado a servir allí donde fuera necesario. En el año 1539 recibí la licencia de Francisco Pizarro y el poder para ir a Chile como su teniente de gobernador. Con esa autorización, partí de Cuzco en el año 1540. Éramos poco más de una docena de españoles, con auxiliares, yanaconas y pequeño ganado. Inés de Suárez vino conmigo. Su espíritu fue maza y escudo en aquellos días difíciles. Cruzamos el desierto con pasos medidos. Aprendimos de la expedición de Almagro y viajamos con menos carga y mayor organización. Cuando entramos en el Valle del Mapocho, supe que aquella tierra podía sostener una ciudad. Con agua, llanuras y montañas protectoras, un cruce natural de caminos. Allí ordené levantar una empalizada, clavar la cruz y alzar los estandartes reales. El 12 de febrero del año 1541 fan de con acento agudo, Santiago del Nuevo Extremo, en honor al apóstol, patrono de España. Éramos pocos para mantener y hacer crecer aquella ciudad, pero nuestra perseverancia era suficiente. Una ciudad se construye con pocas manos, pero con una voluntad firme. Repartimos solares, abrimos acequias de riego, establecimos guardia y caballería. La lección era clara. Sin orden no hay permanencia, sin compromiso no hay reino. Sabía que el verdadero trabajo comenzaba aquel día. Chile no entrega sus frutos con rapidez. Exige labor constante, vigilancia, paciencia y fe. Yo no había venido a pasar, sino a quedarme. Por eso levanté mi casa allí y juré defender la ciudad con todo lo que corresponde a un capitán. Espada, palabra y ejemplo. Fundar una ciudad es obra de un instante. Mantenerla es un legado. Apenas habían pasado unos meses cuando Santiago fue atacada. Michimalonco reunió una gran hueste de picunches, decididos a borrar nuestra presencia del valle. Era septiembre del año 1541 cuando el horizonte se agitó con gritos de guerra. Yo me encontraba en campaña cerca de allí y dejé en la ciudad una pequeña guarnición. En ella confié mi vida. Entre ellos estaba Inés de Suárez. El ataque fue feroz. La empalizada crujía, las casas ardían. Pero nadie cedió.
Inés organizó la defensa, repartió agua y pólvora a los heridos y ordenó la ejecución de los caciques capturados para quebrar la voluntad de los atacantes. La medida fue dura pero eficaz. El asalto fue detenido. La ciudad sobrevivió. Cuando regresé, vi cenizas donde habían estado los hogares, pero Santiago seguía en pie. La gente me miraba, esperando una orden. Pronuncié las palabras que correspondían a una obra de España. Aquí no nos rendimos, renacemos de las cenizas. Reparamos la empalizada, abrimos nuevas acequias, reforzamos los almacenes y montamos guardia. La ciudad volvió a nacer allí donde muchos habrían visto el final. España vio el inicio de una era al servicio del rey y del imperio. Años más tarde estalló la rebelión de Lautaro. Allí encontré mi final. Pero eso, como decimos, es otra historia que será contada en otro momento. Gracias por haber mirado.